Hola a todos, yo soy la doctora Vázquez. He creado estas cápsulas informativas que espero que sean un poco acotadas respecto a ciertos temas específicos en esta pandemia que estamos viviendo. Ya encuentro que hay muchas dudas y nos estamos informando a través de las redes sociales, que no es lo mejor, así que este va a ser un canal de comunicación informativo y educativo respecto a este virus, ya que espero estar sacando periódicamente. En esta cápsula en específico vamos a tratar qué es el coronavirus y cuál es el mecanismo de transmisión del virus, ¿ya? Cuando uno pregunta qué es el coronavirus, existen diferentes tipos de gérmenes, digamos, ¿ya? Existen los virus, las bacterias, los hongos. Los virus y las bacterias son el tipo de gérmenes más pequeños, microscópicos, y los virus de hecho no se ven en el microscopio, se necesita un tipo de microscopio especial para poder verlos porque son muy pequeños, ¿ya? Los virus tienen la capacidad de transmitirse muy fácilmente, no tienen una cura, no mueren con antibióticos, esas son solamente las bacterias, ¿ya? Y por lo tanto tienen una replicación muy rápida, son muy fáciles de contagiar, es una característica de los virus, pero también tienen un curso mucho más leve. O sea, así como vinieron, se van, terminan su ciclo natural en el cuerpo y desaparecen, ¿ok? Este es un tipo ARN virus, que quiere decir que no está hecho de ADN, sino que está hecho de una forma diferente, ya que está como, es como una cosa al revés del ADN, ¿ya? Eso no tiene mucha importancia clínica, más que existen diferentes tipos. El coronavirus puede ser alfa, beta, que son los más comunes y son los que vamos a ver, y toda la familia recibe su nombre porque se ve como una corona en el microscopio. El tipo alfa es el que genera los resfríos comunes. Yo siempre he dicho que el coronavirus es un virus que ha existido desde siempre y que genera todos los resfríos, ¿ya? Es porque de la familia del coronavirus, digamos así como quien dijera que son la familia González, ¿ya? Tiene diferentes tipos de personas que incluyen esta familia o de virus que incluye esta familia. La más común, la tipo alfa, que es la que crea los resfríos comunes, ¿ya? Eso quiere decir tos, moco, un poco de fiebre a veces, ¿ya? Entonces, de todos los resfríos comunes que se dan a toda época del año y que todos tienen, lo más frecuente es que sea rinovirus y lo segundo es coronavirus. Entonces, el virus siempre ha existido. Lo que pasa es que este es el virus beta. Y este tiene una forma un poco más compleja de avanzar, ¿ya? Es un virus que es un poco más malévolo en su curso de acción, ¿ya? Y quiere decir que causa enfermedades mucho más graves. Han habido enfermedades a través de los tiempos, el MERS, el SARS, yo creo que lo han escuchado, pero no saben mucho de qué se trata porque ocurrieron en otros lados del mundo y aquí no llegaron, ¿ya? El SARS era una infección respiratoria muy grave que mataba a la gente, la enviaba a ventilación mecánica y mataba a muchos estadounidenses un tiempo. Ya el MERS es una cosa parecida y se sabía que venía de los camellos. Pero todo esto eran como coronavirus malos, ¿ya? Ahora, este nuevo coronavirus que surge en Wuhan, se dieron cuenta en China que había un montón de pacientes que estaban muriendo como pollos porque se relacionaba al mercado de animales. No se sabe exactamente si fue el murciélago el que generó esta cuestión, ya, pero se piensa que sí y que la gente que trabajaba en estos mercados de animales vivos, esto quiere decir que se comían a los animales vivos, ya, estaba infectada con esta cuestión, ya, y empezaban a morir. Y el único punto que tenían en común era que todos habían estado cerca de estos mercados de animales vivos, ¿ya? Entonces empezaron a notificar esto. China notificó apenas notó que había una pandemia y de esa manera en el resto del mundo trataron de buscar formas de responder. Ahora, China tuvo muy buenos resultados, entonces yo creo que nadie tuvo tanto miedo de que esto se fuera a esparcir tan rápidamente. Ya los chinos no tuvieron tan alta mortalidad y todo se concentró en la región de Wuhan, pero fue porque ellos pusieron barreras sanitarias, pero muy estrictas, y hicieron que el virus se confinara en esa ciudad. De hecho, actualmente China ya casi no tiene casos nuevos de coronavirus más que los que importan, o sea, que vienen de otros países, ¿ya? Para mí, este es como la nueva forma en que se van a comportar las enfermedades y por lo tanto las enfermedades a futuro también se van a reproducir mucho más rápido y van a viajar más rápido por la globalización del mundo. Bien, hay distintos nombres. Ya está el SARS-CoV-2, ya que es básicamente el nombre del virus, ¿ya? Y el COVID-19 es como se llama la enfermedad. Coronavirus es la familia de todos estos virus diferentes que incluyen el resfrío común, el SARS, el MERS, bla, 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 ¿ya? Pero el COVID-19 es el nombre que se le dio a la enfermedad.
Existen dos variantes genéticas del virus. Está el virus H, tipo H, y el tipo L. Por eso se dice que se han descrito, está en redes sociales que se han descrito dos tipos de virus, es verdad, está el H y el L, pero se han descrito desde el principio de la enfermedad. El L fue el que más se producía en China, en Wuhan, ¿ya? Y se pensaba que el tipo H era un poco menos virulento y que estaba en otros lugares fuera de China. Sin embargo, con lo que ha pasado en Italia y España, nos hemos dado cuenta que en realidad produjo mayor mortalidad, ¿ya? Ahora, estas dos variantes genéticas han estado desde el principio, desde los primeros pacientes hasta los últimos que se han diagnosticado, ya donde se hace el estudio de serotipo, que es diferente al estudio que se hace para saber si tiene o no se tiene coronavirus, sino que hacen estudios específicos de laboratorio para buscar qué tipo, qué subtipo de coronavirus es, ¿ya? Y siempre han sido los mismos, o sea que esa idea de que esto pueda ser una cepa más maligna o que se pueda volver buena persona es muy poco probable. Ya es el mismo virus que estos mismos dos serotipos de virus que han afectado a todo el mundo, ¿ya? Así es que no existen mutaciones, ¿ya? Eso respecto al virus. Es un resumen muy cortito, ¿ya? Y lo que hace es principalmente producir síntomas respiratorios. Generalmente tos seca, fiebre, que a veces no se conoce muy bien el foco, y compromiso del estado general, mialgia, fatiga, como una gripe común y cualquiera, ¿ya? Es mucho menos frecuente, yo diría que menos del 10-9%, aquellos que tienen síntomas gastrointestinales son raros, ¿ya? Lo más importante es la tos, la tos seca, la fiebre y la fatiga, ¿ya? Se sabe que desde la exposición hasta hacer síntomas pasan varios días, ¿ya? O sea, uno dice que tiene una incubación entre 1 y 14 días el virus, ¿ya? Y se sabe que de 24 a 48 horas antes de expresar síntomas se es asintomático, o sea, antes de expresar síntomas todavía uno puede transmitir el virus, ¿ya? Entonces uno es contagioso 24 a 48 horas antes de presentar síntomas. Los niños hacen cuadros mucho más leves, mucho más tenues. La verdad es que es raro un caso grave de coronavirus en niños. Los niños en general son portadores asintomáticos y tienden a repartir el virus por todos lados sin hacer síntomas realmente, ¿ya? Así que los niños están un poco salvados de esta infección, no así de la influenza, del virus respiratorio sincicial, que son otros virus que pueden tener progresiones peores en niños. En general no hay muchos casos reportados de niños tan graves, ¿ya? Hay que saber que el 80% de los casos van a ser leves, un 13% van a ser graves y un 4% van a ser críticos, ¿ya? Y otro porcentaje va a ir hacia la muerte, ¿ya? Este 4% que son los críticos son aquellos que caen en ventilación mecánica y tienen falla multiorgánica. En general, este 80%, o sea, la gran mayoría de los pacientes, va a cursar con una gripe común y cualquiera. Existen definiciones de casos según el MinSal. Fueron cambiando respecto al tiempo. La primera definición que dieron era que cualquier paciente con enfermedad respiratoria aguda que hubiera ido a algún país que tuviera un brote de coronavirus era sospechoso. Esos son los casos sospechosos, ¿ya? Luego se agregó que cualquier persona que haya estado en contacto con alguien que tenía el coronavirus positivo y empezaba con síntomas respiratorios, entonces era un caso sospechoso. La tercera y cuarta definición que se nos agregaron recientemente amplía el criterio para sospechar que un paciente pueda tener coronavirus. Entonces, la tercera definición, que es la que me gustaría que viéramos más en profundidad, es que un paciente con infección respiratoria aguda, independiente de si viajó o no viajó o tuvo contacto con un caso confirmado, si presenta fiebre mayor a 37,8 de temperatura y al menos odinofagia, o sea, dolor de garganta, tos, dolor muscular o dificultad respiratoria, esa es la disnea, ya que puede ser progresiva, o sea, la gente como que se cansa haciendo sus actividades habituales, camina una cuadra y ya está cansada, eso es disnea, ¿ya? Cualquiera de estos síntomas, más la fiebre de 37,8, independiente si estuvo en contacto o no, si tiene el nexo epidemiológico. Cuando hablamos del nexo epidemiológico, se refiere a que existe una conexión entre una persona contagiada y otra no. Ese es el nexo epidemiológico, o que tiene un contacto epidemiológico, ¿ya? Independiente de si tiene ese contacto epidemiológico o no, el paciente es sospechoso. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, mialgias o dolor muscular y disnea, ¿ya? Y la cuarta definición, que dice que cualquier paciente con enfermedad respiratoria aguda grave
que presente fiebre, tos, dificultad respiratoria, pero cualquier enfermedad aguda respiratoria que requiera hospitalización es sospechosa de coronavirus hasta demostrar lo contrario. Eso hace que nos hayan aumentado los casos sospechosos de coronavirus. O sea, nosotros en la urgencia, cada vez que mandamos hospitalizar a cualquier persona, independiente si es EPOC, asma, etcétera, que necesita oxígeno o que últimamente haya estado peor de lo habitual y necesita estar hospitalizado, esa es una sospecha de coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. Lo más probable es que no. A veces son abuelitos que nunca han salido de sus casas, pero igualmente la sospecha se tiene que hacer por la definición que nos pone el Ministerio de Salud. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las vías de transmisión. Existen diferentes mecanismos de contagio de ciertas enfermedades y es la forma, sobre todo intrahospitalaria, en que hacemos las precauciones. ¿Ya? Existen precauciones de gotitas, de contacto y respiratorias. Esos son los 3 tipos de precauciones que siempre debe conocer cualquier TENS, enfermera, todos la conocen, ¿ya? Como esto está destinado a cualquier funcionario, les voy a explicar más o menos de qué se trata cada una, ¿ya? En el mecanismo de transmisión por contacto quiere decir que uno se contagia solamente por tocar a la otra persona, ¿ya? Por ejemplo, la diarrea, el impétigo, que son como estos tipos como de infecciones que ocurren en la nariz de los cabros chicos, son altamente contagiosas. La sarna, por tocarla, ¿cierto? 15 minutos en contacto piel con piel, uno se puede contagiar la sarna a otra persona. Los piojos también, uno está muy cerca y se contagia los piojos. Y aunque no lo crean, el virus respiratorio sincicial también es de contacto, ¿ya? Todas estas se contagian solamente por tocarlo, ¿ya? O los herpes. ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien tiene herpes uno dice no le dio un beso? Bueno, en el fondo el contacto piel con piel hace que se contagie. Esas son precauciones de contacto. Para las precauciones de contacto ocupamos las batas, las pecheras, ocupamos guantes, higiene de manos siempre, ¿ya? Otro mecanismo de contagio es el mecanismo de contagio respiratorio, que es el que tiene la varicela, el que tiene la tuberculosis, ¿ya? Y ese es que básicamente por estar en el mismo lugar físico de otra persona, las bacterias, los virus se mantienen tanto tiempo suspendidos en el aire de una manera tan pequeña que ingresan a las vías respiratorias y vuelan a través de los ambientes, ¿ya? Por eso la tuberculosis es bastante contagiosa, ¿ya? Y fue una plaga durante mucho tiempo. Entonces se mantiene en el aire, ¿ya? Se sabe que se mantiene en el aire, en el mismo aire que respiramos, por ejemplo, dentro de una misma habitación. Independiente de la distancia que yo tenga con la otra persona, sé que un bacilífero o una persona que está tosiendo tuberculosis puede mantenerla en el aire y por lo tanto se contagia solamente por respirar el mismo aire que la otra persona. Eso es, y ahí se tienen que mantener protecciones respiratorias. Esas son las mascarillas N95, que son esas gruesas con respiradores, ¿ya? O que a veces tienen como un tubito adelante, que son los respiradores. Esas son mascarillas especiales para el contacto aéreo, ¿ya? Pero las precauciones de contacto respiratoria es para esto que les nombré: tuberculosis, varicela y el sarampión también se transmitía así. El sarampión está radicado en Chile. El coronavirus se transmite a través de gotitas, ¿ya? ¿Las gotitas qué son? Son que cuando uno tose, estornuda, entonces bota saliva, moco, etc. Y estos vuelan. Por lo tanto, no es necesario tocar a la persona, uno puede estar a cierta distancia, pero aún así puede existir contagio. La gotita del coronavirus tiene 2 tipos de gotita: una gruesa que cae a 50 centímetros más o menos por gravedad inmediatamente después del estornudo o de la tos, y otras un poco más pequeñas que se dice que pueden quedar flotando un par de segundos en el aire y luego también caen por gravedad, ¿ya? Este es el gran mecanismo de contacto de la mayoría de los virus respiratorios, de la influenza, del adenovirus, del coqueluche y de la meningitis también, ¿ya? Son de gotitas. Y las gotitas entonces vuelan, pero a cierta distancia, ¿ya? Que es, en el caso del coronavirus, 50 centímetros. Se dice que se tiene que tener una distancia de seguridad de al menos 1 hasta 2 metros. Y eso es seguro, uno no debería ocupar mascarilla para más de 2 metros, ¿ya? Porque en el fondo nunca me va a llegar la gota de fluch hacia mi vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, las personas que deberían ocupar mascarillas son aquellas personas que están en contacto a menos de 1 metro con el paciente por más de 15 minutos.
Existen contactos que son de riesgo y contactos que no son de riesgo de paciente con coronavirus, que los vamos a definir en otro video, en otra cápsula, ¿ya? Pero una persona que está a poquito tiempo, menos de 15 minutos, y que está a más de 1 metro de distancia de otra persona, no se contagia independiente que no ocupe ninguna precaución. Aún así, siempre mantenemos el lavado de manos, que es lo más importante, ¿ya? En algunos lugares circula que efectivamente, y de hecho lo vimos en una reunión, creo que Felipe dijo que esto tenía contacto aéreo. No es así. Las gotitas, o sea, el coronavirus no tiene contacto aéreo. Sí se sabe que hay algunas actividades que generan aerosoles. ¿Qué quiere decir esto? Que estas gotitas se hacen como mucho más pequeñas, entonces pueden volar mucho más lejos y quedar suspendidas en el aire por un tiempo. ¿Ya? Eso es generar aerosoles. Hay procedimientos específicos que generan aerosoles. ¿Cuáles son estos? La intubación endotraqueal, la reanimación cardiopulmonar, o sea, cuando hacemos RCP se liberan aerosoles. Cuando hacemos aspiración nasofaringea, o sea, cuando metemos un tubo y aspiramos las secreciones, ¿ya? No así el hisopado, que es una técnica de toma de examen, esa no libera aerosoles, ¿ya? Y los lavados bronquialveolares, que son algunos tipos de procedimientos complejos que se pueden hacer a estos pacientes. Pero en el general de las cosas, lo que nosotros podríamos hacer aquí en el consultorio es aspiración de secreciones que generan hartas gotitas, o sea, hartos aerosoles. Lo mismo la intubación, y las nebulizaciones también generan aerosoles, pero en mucho menor cantidad, ¿ya? Son menos los aerosoles que se generan, a diferencia de manipular la vía aérea y ponerle un tubo endotraqueal. Para esos momentos sí se tiene que ocupar una mascarilla N95, porque se sabe que las partículas son mucho más pequeñas y pueden filtrar por una mascarilla quirúrgica. Para el resto de las oportunidades de la atención del paciente no es necesario, ¿ya? Ahora, lo más importante, independiente de cualquiera de estas cosas que he nombrado, es la higiene de manos. El principal brote entre el personal de salud en China fue el problema en la higiene de manos, más que el uso de alguna mascarilla u otra, o de algún elemento de protección personal u otro, fue problemas con el lavado de manos. Esos fueron los principales brotes que surgieron intrahospitalarios, ¿ya? Ahora, respecto al uso de mascarillas hechas en casa, salió el ministro diciendo que todos ocuparan mascarillas de polera. Fue un poco polémico, porque uno sabe que las mascarillas de polera o de otras cosas no sirven porque filtran mucho. Pero salió un comunicado realmente del CDC, que es la institución más importante de enfermedades infecciosas que existe en el mundo, ¿ya? Que dice que las mascarillas caseras serían recomendadas para personas legas, o sea, para personas comunes y corrientes que van en el transporte público o que están en espacios cerrados con muchas otras personas. ¿Por qué? Porque en el fondo las gotas gruesas y las gotas más grandes se podrían evitar. Ahora, las gotas pequeñas es más difícil, pero se pide que se mantengan las mascarillas solamente para el personal de salud que va a estar atendiendo directamente pacientes. ¿Por qué? Porque hay una escasez mundial, escúchame, mundial de mascarillas. O sea, no es que aquí en el consultorio no haya, es que en Chile es muy difícil conseguir mascarillas en este minuto, y en el mundo, ¿ya? Porque toda la producción que había de mascarillas también tienen que pensar que también se tuvo que ir a Italia, a España, a Estados Unidos, que tienen N casos, ¿ya? Así es que es muy difícil, el stock está muy disminuido. De hecho, Estados Unidos sacó un comunicado a Donald Trump que 3M ya no puede distribuir más mascarillas fuera de Estados Unidos, todo lo tiene que vender allá adentro, ¿ya? Esa es la razón por la cual el CDC trata de aumentar el tiempo de uso de las mascarillas. Incluso las mascarillas vencidas está recomendando que las ocupen, y que las personas fuera de los sistemas de salud puedan ocupar mascarillas caseras. Pero lo más importante es que esto es en contactos estrechos con mucha gente, ya, o sea, cuando vayas en la misma micro, en el mismo bus, o estás en un espacio cerrado con más personas, se pueden ocupar mascarillas, porque si uno está a más de 2 metros de otra persona no hay ningún riesgo, independiente de que uno ocupe lo que ocupe, ¿ya? Ahora, como último punto, quiero hablar respecto a la duración de los virus en la superficie, ¿ya? ¿Cuánto dura el virus? Por ejemplo, si yo me tosí en la mano, si tosí en algo, ¿ya? La verdad es que la duración en superficie difiere mucho en la literatura, entre 24 a 72 horas, ¿ya? O sea, hay algunas personas que reportan presencia del virus activo después de un día, y otras hasta 3 días, ¿ya?
Entonces no está claro. Por eso es tan importante que se esté todo el tiempo desinfectando y sanitizando, ¿ya? Por eso todo el tiempo se hacen limpiezas con hipoclorito, que eso sí mata al virus y por lo tanto lo más importante siempre es la limpieza y la higiene de manos, porque si están las manos, si tomamos algo que está contaminado y nos lavamos las manos, da lo mismo si nos llevamos las manos después a la cara, a la nariz o a los ojos, no nos vamos a contaminar, ¿ya? Entonces, el lavado de manos y la limpieza de superficies tiene que ser frecuente y periódica porque se sabe que puede durar hasta 3 días. Si ustedes tienen, por ejemplo, ropa que ocuparon en el turno, ¿ya? Lo que pueden hacer, si no la pueden lavar, porque sería lo ideal, guardarla 3 días en una bolsa, por ejemplo. Y luego la pueden sacar y ya no va a haber presencia del virus, ¿ya? Lo mismo con otros implementos que hayan usado. Eso, si queda alguna duda, me pueden hacer las dudas a mi WhatsApp. Solo dudas de esto, por favor, de coronavirus, no de casos clínicos de otros pacientes. Y les voy a estar siguiendo voy a seguir haciéndoles cápsulas informativas para ver si es que les gustan. Lo podemos seguir conversando. Eso. Cuídense.